Yayi, eres bien despistada. Enfrente de ti lo agarré. Quedo contigo. Ya sabes. Me enseñó a manejar. Sí, y ahorita ya se ve la pinche mona. ¿Puedo hacer más grande? Yayi, es una porquería. Sí, está imprimiendo. Ya lo dijiste. Va a comprar su desayuno, ya me acordé que dijo. Sí, Ah, Va a bueno. comprar su desayuno. Nadie lo vale, dice. Azucena también, bueno, amiga. Le entregan su libreta ya. Aguanta. Me dijo que yo pasaba el lunes, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, porque tu tema va a acabar 2 horas. Debería abarcar 2 horas. Linda, Yo por lo menos voy a terminar de responder. Le faltó Cándida. No como otros que no dejan afuera. Oye, ya estamos. ¿Sabes qué? Muy amplio. No decía el Sí, sí. No sé cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo. 30. Ah, 30. El doc tiene Ay, el Lord que lo El no tiene para exponer 2 semanas. No, fuera de. Aguanta. Planes de hidratación, Yo voy los planes de presentación de líquidos. Cállate, Todavía queda. rico. Chacho. Bueno, bueno. Chúpala. Ahí va a dar bendición. ¿Tengo todo? Es que cada día son 2 faltas. Es que no me han dado un permiso. Ah, bueno, ahí cuando lo tengas me lo pasas. También te pide parte. Yo ya te pasé el mío, ¿verdad? Dos. Ah, sí. ¿Ya cooperaste? Ya, Ya, bueno, pues ya me conocen. ¿Quieren? Y voy a exponerles acerca de las quemaduras. Dame la siguiente, por favor. Para empezar, las quemaduras van a ser las lesiones en la piel o otros tejidos, ¿no? Ya todos sabemos que su etiología se va a asociar a la exposición súbita y dañina de lo que son los agentes físicos, químicos y biológicos. Aquí abajito podemos ver que el sexo más predominante susceptible a lo que son las quemaduras va a ser el sexo masculino y el 60%. En el lugar tenemos que se puede, bueno, aquí aparece el lugar más frecuente siempre va a ser en el hogar, el 85% de las veces se va a dar en el hogar, el 14% en la calle y el 1% en otro lugar. En cuanto a la edad, es más frecuente en el 32% en niños de 1 año o menores, el 28% de 2 a 5 años y un 40% de 6 a 16 años. ¿No un porcentaje? Sí. O bueno, no sé, es que yo no voy a hacer Las causas. La causa más frecuente va a ser por líquidos calientes, agua caliente, aceite, en un 60%, por el fuego en un 34%, electricidad en un 3%, por agentes químicos en un 1.5% y por contacto, o sea, de que una olla caliente, toque algo caliente, va a ser de 1.5%. Aquí tenemos que las quemaduras por líquidos calientes, que son las más frecuentes, van a ser las principales, lo que son los lactantes y preescolares, que son menores de 5 años. Y la más frecuente, por fuego y por electricidad, va a ser los escolares y los adolescentes. Bueno, en cuanto a las quemaduras, hacen siempre al momento de que el paciente llegue a urgencias realizarle una buena historia clínica, ya que en las lesiones se puede observar lo que es un patrón, y esto va a servir para descartar que las quemaduras no sean provocadas, o sea, no sean intencionales, o sean intencionales. Entonces, el patrón, para saber si estas son intencionales
patrón de la adhesión debe ser que no sea compatible con la historia que proporcionó la madre o el padre del paciente. Si estas, pues básicamente, si dice que se quemó con un sartén y tiene figura de otra cosa, pues básicamente hay que buscar la quemadura, ¿no? Por eso tiene que seguir un patrón. Dice que la distribución de la quemadura sea en forma de guante, calcetín o tenga un borde delimitado de la herida, como haya retardo entre la hora de la lesión y la hora de la atención al paciente. En cuanto a la fisiopatogenia de las quemaduras, tenemos que, en cuanto a su fisiopatogenia, tenemos lo que son llamadas las zonas de Jackson. Entonces, la lesión cutánea por una quemadura se va a dividir en tres zonas, que es la coagulación, la éstasis y la hiperemia. Estas tres en conjunto se llaman zonas de Jackson. La coagulación va a ser la zona central, la que está en morado, que esta representa el daño al tejido y pues esta va a ser inmediata a la quemadura y va a ser irreversible. La éstasis es la parte de aquí afuera que se siente rojo. Es el área de alrededor de lo que es la zona de coagulación, alrededor de la zona de coagulación. Aquí hay un grado moderado de lesión, con una perfusión disminuida del tejido, con daño vascular y aumento de la permeabilidad vascular. Aquí leí que puede haber de dos. Aumentando lo que es la perfusión, podría aumentando lo que es la vascularidad, algo así, podría mejorar, y si no, iba a necrosarse. Algo así. Tenemos la hiperemia, que es la última, que es la zona más periférica, que es esto poquito de acá, que presenta una importante vasodilatación, por eso es que se ve así rojito, ¿no? Contiene tejido claramente viable, que no está en riesgo de necrosis y se recupera sin mayor dificultad. Y a ver, ya Sí. la coagulación, ¿por qué crees que aumenta la coagulación en una quemadura? La coagulación, bueno, pues leí que el aumento de la quemadura se... Bueno, es que no sé. Bueno, Leí dos cosas. Más adelante leí que se secretaban varias enzimas y toxinas y todo eso y provocaban lo que es no provocaban vasodilatación, provocaban como vasoconstricción y provocaban como un choque. es que aumentan los mediadores inflamatorios. Es lo que iba a mencionar, la histamina. Aumenta el factor de coagulación. aumenta la histamina, aparecen los linfocitos citotóxicos, ¿cómo se llama? Los mastocitos. Sí, Los mastocitos. Y por el aumento de estos mediadores inflamatorios aumenta la coagulación, aumentan los factores de coagulación y también aumentan los agregantes plaquetarios, el tapón plaquetario. Ok, eso. Y eso es como ¿qué es la éstasis entonces? ¿Qué sería? La éstasis de esta zona de aquí sería como... Bueno, pues es que la zona donde hay una... Pues es el tejido básicamente que sufre el daño. ¿Y cómo se le llama? Éstasis. Pues, No sería la cosa. no sería la cosa, como lo blanco. Sí, Ajá. pero es ¿qué crees que significa que se vea ya la piel así expuesta? No será grasa. O sea, ¿por qué crees que se va a empezar a ver la piel expuesta? ¿En qué tipo de quemadura crees que Sería de segundo grado, ¿no? ¿La segundo grado? Sería de segundo grado. ¿En cuál quemadura creen que lo veamos? En la de tercer En grado. Ya en la de tercer tercer grado es lo más seguro que vea zonas de necrosis. Cuando ya hay por eso la estasis son zonas necrosadas. Bueno, pero decía que no necesariamente tenía que necrosarse. Ah, no, pero cuando ya se necrosa, cuando digamos que el tejido ya murió, o sea, no toda la piel, sino zonas de la piel que ya murieron, aparecen las escaras, que son otro tipo de lesiones elementales secundarias. Ok. Y pues la hiperemia es solamente el enrojecimiento que se produce por el contacto del producto irritante, el fuego, lo que sea. Bueno, así no la tiene el libro, pero yo las encontré como zonas de Jackson. En el libro no había nombre. Bueno, tenemos la clínica. Para esto es más importante saber que la clasificación de las quemaduras se puede clasificar según
su profundidad, su extensión y su severidad. En esta clínica vamos a ver según su profundidad, que son las más comunes, las del primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundas y tercer grado. En cuanto a las quemaduras de primer grado, aquí les una imagen, estas solamente van a incluir lo que es la epidermis y vamos a tener la presencia de piel roja, seca e hipersensible. En la del primer grado no vamos a presentar ampollas, esta puede ser muy dolorosa y va a sanar en un periodo de 7 días y pues generalmente no va a producir cicatrices. En las quemaduras de segundo grado más superficiales, esta ya va a abarcar, aparte del epidermis, va a abarcar la dermis. Aquí podemos apreciar la piel roja, aquí sí va a haber presencia de ampollas, va a ser muy dolorosa, extremo. Esta no va a sanar en 7 días, va a sanar en 14 días y puede dejar cicatriz con defecto de color y tiene un bajo riesgo de volverse hipertrófico. Ya voy. Pero déjame tomar algo. Bueno, luego tenemos a las quemaduras de segundo grado profundas, que esta van a incluir la epidermis y la dermis profunda. Esta igualmente va a formar ampollas, estas ampollas pueden ser de color oscuro, rosa pálido o blanco moteado. No va a haber llenado capilar, va a ser muy dolorosa y esta va a sanar de 14 a 21 días. Y para esta puede ser necesario el injerto, no siempre es necesario, pero sí es necesario. Y esta tiene un moderado riesgo de producir cicatriz hipertrófica. Y por último tenemos la quemadura de tercer grado o de espesor total, que esta va a ser de aspecto seco y blanco, aquí no va a haber ampollas de llenado capilar, van a ser oscuras o rojo moteado, van a ser poco dolorosas, pues porque ya van con nervios y todo eso. No van a sanar espontáneamente y esta sí necesariamente va a requerir injerto por lo que son heridas mayores a 1 centímetro y estas sí van a dejar cicatrices hipertróficas. Entonces, chicos, ¿ustedes cómo identificarían una quemadura de primer grado? Fácil, por ejemplo, las quemaduras del sol son de primer grado. En Sol rojo. de piraña. Enrojecimiento, la dermis, ¿qué más? Ardor. Es un ardor insoportable. ¿Qué parte? No hay apoyo. Ah, las quites. ¿Y qué veríamos de la de primer grado? ¿Qué parte de la piel se afecta? ¿Qué capa? Solo la epidermis, ¿Qué más? No hay apoyo. que no va a llover. No hay apoyo. No hay apoyo. Ahora, la segundo grado profunda. Ya, Entonces, a ver, alguien que me diga, ¿qué veo en la profunda segundo grado? En la profunda segundo grado, la aparición de las ampollas, ¿por qué? Porque está llegando al tejido adiposo. Y también va a tener dolor. Y epidermis y dermis. Sí, y que yo sepa solo alrededor de lo que es la ampolla es breve lo que es el enrojecimiento, pero lo que predomina más es lo que Sí, apoyo. La trictena. Las victenas, ¿cómo se llama? Sí, trictena. Eso. Ay, Así, eso. Ajá. Y en la segundo grado, bueno, ¿va a haber dolor o no va a haber dolor? Sí. En la segundo grado profunda. Sí. Y en la segundo grado superficial, ¿cómo lo caracterizan ustedes? Como ardor. Ardor, ¿qué más? Igual te va a haber una Enrojecimiento también. Ampolla, pero de menor. Sí, va a haber ampollas también, ¿qué Pero más? de menor tamaño. Pues aparte, ¿qué más? Dolor. Hipersensibilidad. Hipersensibilidad. Yo diría que tiene más hipersensibilidad la grado 2 superficial que la grado 2 profunda, porque ya está atacando las capas de la piel, las células de Merkel, que son las de las células nerviosas. chico. Y la grado 3 Daña todo. Llega hasta el hueso. Puede llegar hasta el Interno hueso. no hay tanto dolor. No hay dolor. Ya no hay dolor porque no ya murió. Entonces, ¿qué capas de la piel se afectan en la grado Todo. 2? De hecho, bueno, creo que las quemaduras cuando se dan toques y todo eso también se consideran de tercer grado. Dependiendo de qué tanto grado de afectación tenga el paciente. Ahí sufren multiorgánicos. Por eso. Bueno, ya. Y Bueno, ahí ya no hay dolor. En la grado 3 ya no, definitivamente ya no hay dolor. Yo digo que esas quemaduras que es el tipo de quemaduras que se grado son la herida
Ah, bueno, y también que se forman escaras. Las escaras, que es ese tejido necrosado que se levanta como costra. Fue el que me mencionó de la imagen. Excelente. Tenemos las complicaciones de lo que son estas quemaduras. Vamos a tener infecciones, que van a ser la causa más frecuente de muerte del paciente. Entonces, los factores predominantes que producen infección van a ser las pseudomonas aeruginosa, el Enterobacter pneumococci, el Acinetobacter baumannii y el Staphylococcus aureus. Recuerden que en las bacterias de la piel, las más frecuentes siempre son las aureus. Está la Staphylococcus aureus y también la O sea, de hecho, entonces solamente la Staphylococcus y no, son las más frecuentes, pero también aparecen pseudomonas. Las pseudomonas cuando la quemadura está en el área del tórax. Sí, es más frecuente que vean pseudomonas. Y Staphylococcus. Bueno, en cuanto a la... Bueno, eso fue en cuanto a las complicaciones de infección. En cuanto a las cardiovasculares, tenemos que se puede presentar un choque por reducción del gasto cardíaco, un aumento de la resistencia periférica y de la viscosidad sanguínea, y también puede haber presencia de una hipertensión arterial. Si se da cuenta, en la cardiovascular es porque el paciente puede sufrir un choque hipovolémico por la depresión. ¿Saben qué es depresión intravascular? Depresión. Depresión intravascular. Que baja el volumen sanguíneo y se pierda sangre, electrolitos. Por la extravasación. Entonces, todo eso condiciona a daño renal y a daño cardiovascular. Bueno, tenemos las complicaciones renales, que básicamente va a ser una insuficiencia renal aguda producida por hipovolemia, hipertensión prolongada o una miopía. En cuanto a las complicaciones respiratorias, tenemos que haber una disfunción pulmonar por el daño de, si es una quemadura, pues depende de cómo fue, ¿no? Por la inhalación o aspiración, la falla cardíaca, el choque, sepsis o debido al trauma de la quemadura. Tenemos que se puede presentar un edema agudo pulmonar y una bronconeumonía. En cuanto a las hematológicas, tenemos la trombocitopenia, una coagulación intravascular diseminada, una trombosis y elevación de los factores de coagulación y una anemia debido a la supresión de la secreción de eritropoyetina. En cuanto a las endocrinas, tenemos que debido a la elevación de las catecolaminas, angiotensina, aldosterona, al cortisol, al glucagón, a la glucosa en el periodo de posquemadura. Entonces, viendo desde la primera, las respiratorias es por el mismo que muchas veces se puede quemar el área del tórax y ahí ya está causando una disfunción pulmonar. Y aparte, por la misma extravasación, esa agua se puede ir ya sea en los tobillos o también en las pleuras, en lo que es pulmón, y propiciar un edema pulmonar. Ahora, las hematológicas, por lo mismo que hay depresión intravascular, existe también coagulación intravascular y por lo tanto esa sangre va a disminuir la cantidad de hemoglobina o la cantidad de plaquetas. Y las plaquetas disminuyen porque todas se dirigen al área de la herida para hacer el tapón plaquetario. Entonces disminuyen los trombos, perdón, las plaquetas en la sangre para irse todas hacia el tejido. Y bueno, ya lo demás es lógico, ¿no? Anemia también. Y las endócrinas aumentan los niveles de renina, angiotensina, porque como va a existir un aumento de las resistencias periféricas, necesita todos esos componentes de la presión irse hacia la sangre, porque si no el paciente moriría de una hipotensión arterial. O sea, en las quemaduras lo que vamos a ver más frecuente es que el paciente se hipotensa, no se hipertensa. Y el cuerpo lo que requiere es hipertensarlo. Bueno, no hipertensarlo, más bien compensar esa
Entonces esa por eso disminución. actúa sube. Por eso sube la renin-angiotensina. Bueno, a mí me había dicho un pediatra que, por ejemplo, cuando los niños había hipertensión, en el caso de las quemaduras, por lo mismo del dolor que ellos tenían, que hace que también se... Bueno, sí, es que el mismo dolor los estresa. Y el desestrés aumenta el cortisol. Y el cortisol pues produce aumento de la presión sanguínea. Sí, es cortisol. Y estas son las últimas, que las complicaciones neurológicas, digestivas y por el desequilibrio ácido básico. En cuanto a las complicaciones neurológicas, tenemos una obnubilación, alucinaciones, coma, crisis convulsivas, por lo que es la disminución de la perfusión, hipoxia, hipovolemia, hiponatremia, sepsis, trombosis de las venas verticales y diosis. En cuanto a las digestivas, tenemos gastroparesia y miopecia, las úlceras de Curling, el síndrome de arteria mesentérica superior y la colicitis alitiásica. Y en cuanto al desequilibrio ácido-base, se va a presentar una calosis respiratoria secundaria a la ansiedad, el dolor, la hiperventilación y una acidosis metabólica por la disminución de la perfusión tisular e hipoxia. De esas tres, ¿cuál creen que es más importante El tratar? desequilibrio. ¿Cuál? De ¿De la digestiva? ¿O de qué? De esas tres. Primero el desequilibrio, pienso yo. ¿No? Yo me iría primero por el desequilibrio. ¿Verdad? Sí, por la hipoxia, la Las neurológica. neurológicas. Y por neurológica. El desequilibrio, por lo mismo que está perdiendo mucho, se le fue quitando. Se están yendo ahí los electrolitos principales de la sangre, el sodio, el potasio, todo. Y las neurológicas, porque pueden existir crisis convulsivas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos trauma craneoencefálico? Cuando mi paciente se descompensa a este nivel, que sube la renin-angiotensina, el cortisol, existe coagulopatías, toda esa descompensación lo sufre también a nivel neurológico. Claro que cuando ya vemos afectaciones neurológicas es porque ya están en un grado de quemadura muy severo o se quemó más del 60% de su cuerpo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Bueno, en el Martínez se le dividido por la evaluación primaria y evaluación secundaria. En cuanto a la evaluación primaria, pues va a ser el tratamiento que ya hemos visto en otras. ¿En qué el tema? parcial, el tema. ¿Cuándo? Lo vimos en el tema, uno de los primeros temas de los primeros días, no recuerdo cómo se llama. ¿En qué tema, Eddie? No me acuerdo. ¿En qué tema, Daniel? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo el Pedro? No, fue en el tema fue en el tema de ¿Quién? Fue en el pedo de A ver, ¿en qué Pedro. tema vimos el ABCD, chicos? Ay, Fue uno de los Ese lo- traumatismo cerebral y todo. Sí, porque lo vimos como- reanimación. ¿En qué otro tema, además de TC? Traumatismo abdominal. Traumatismo Ah, empezó abdominal. bien, Traumatismo abdominal. Trauma abdominal. En hipertrofia del pelo lo asegura. Entonces, la evaluación inicial del paciente con quemaduras es como cualquier paciente con trauma. La A, B, C, D, la A, vía aérea, más protección de la columna del paciente. La B, la ventilación y oxigenación. La C, la circulación. La D, por el déficit neurológico. Y la E, la exposición, que básicamente es quitar todas las prendas que traiga el paciente, como la ropa que a la siguiente, por favor. Por ejemplo, ahí en el caso de la intubación, porque ¿requiere intubación o no requiere? Depende. Sí, porque se está teniendo una. O sea, si está obstruida, no va a requerir extubación porque no va a pasar. Tendrá que hacerle una traqueotomía. ¿Y cómo se podría obstruir la tráquea? ¿O qué cosas buena te... pregunta. Que había una intubación, ¿no? Sí. ¿O qué cosas te... ¿En qué cosas te dificultaría intubar al paciente? Porque tenga Una inflamación de inflamación, la inflamación. La medida de su cuellito. Por el humo, ¿no? Si lo inhaló, pues. Lo de se checa lo de Siempre Malafate. hay inflamación. Lo de Malampante, pero
innovación. No. O sea, me refiero a cómo la quemadura puede afectar. Por el trauma que se genera, o sea, la inflamación. Un acceso. Ajá. Cuando pueda haber una inhalación del mismo agente, podría. Sí, pero la causa más frecuente es un edema laríngeo. Que esté edematizado la parte de la laringe no te va a dejar pasar la cánula endotraqueal. Y ahí sí ya se hace la traqueostomía. O también cuando la parte que se quemó fue la garganta. También no lo vamos a poder intubar. Ya. Y eso es en cuanto a la evaluación. En cuanto a la evaluación secundaria, antes sabemos cómo se llama esa tabla. Azul. ¿Cómo la azul? Es el Bueno, Es el Es el porcentaje. porcentaje. Sí, ahorita lo voy a explicar. tenemos que la evaluación secundaria, esta completa la evaluación de pieza a cabeza de lo que es el paciente. Aquí hay que. Sí, dice. Aquí hay que realizar una historia clínica y una exploración física para asegurar el daño y las enfermedades existentes que se identifiquen que cuente el paciente. Entonces, en la evaluación secundaria básicamente hay que determinar la severidad de la quemadura. ¿Se acuerdan que decía que había dos clasificaciones, no? La según su profundidad y según su extensión, y conforme a esta se va a clasificar según la severidad o la gravedad de la quemadura. Entonces, ya vimos la clasificación por su profundidad, ahora vamos a ver la clasificación por su extensión. Básicamente la extensión de la quemadura es diferente para lo que son los adultos y para los niños. Los adultos es la conocida regla de los 9 o la de Wallace. O la de Wallace, y en el niño va, pues ya como el niño básicamente está en desarrollo, pues obviamente su cuerpo va cambiando y va a tener diferentes medidas, todas sus extremidades y todo su cuerpo, ¿no? Entonces, por las diferencias en las proporciones corporales en las distintas etapas de la niñez, se va a considerar más preciso esta tabla, que se le conoce como tabla de Lund, ¿no? Que básicamente es como la de los 9, solamente que van a ir medidas diferentes según la edad del paciente. Tenemos que de 0 a 1 año, pues va. Pues básicamente aquí está el porcentaje, ¿no? De todas. Sí, pero hay una. No sé, préndale. ¿Qué está pasando? ¿Te lo has visto? No sé, Doc. No. ¿Tú cómo clasificarías de acuerdo a la regla de los 9? ¿A la regla de los 9? ¿El del adulto o el niño? Pues el niño. El adulto mayor. A ver. No soy dibujado. El gineco. Sammy. Ahí está ¿Sabe Sammy. qué participar? Lo hizo con Es el capullejo. Imaginen que acá está de espalda. Bueno, básicamente en el adulto la cabeza era un 9, pero como en el niño se supone que la cabeza es más grande, abarca un 18%. Bueno, esta es la parte de atrás, ¿ok? Ponle cara. Entonces, ¿Cómo se le llama la parte de atrás? Posterior. Y anterior. Si no, en las quemadoras le hubieran hecho un letal para los niños. Bueno, aquí se falta su cabeza, ¿no? 18%. Zona genital, que bueno, vi videos para lo que es esta. En algunas marcaba 1% y en otras decía que era 0%. Así que Lo dejamos en 1%. Ajá. En cuanto a las extremidades, me acuerdo, creo que era 9% cada brazo, ¿no? Sí, creo que era 9%. Es que el adulto sí era 9%. La que vio video. Me acordé de qué pasó ayer. No sé, tú sí, claro. Y en el otro 36. A la máquina. Porque estamos. Mejor agarre a alguien y vaya. Tiene que más, Nachito. Agarre a alguien y vaya. Al más quemado del salón. Tiene que más.
y lo queman mucho. Mi amigo la menos clasista. Sí es. Ya entendí la referencia. ¿Y qué tienes? Cállate, tu voz de verdad que me interesa. Trata de terminar casado. Es que estoy aquí viviendo con los ajos. No comprende nada. Me da cosa que dibujetas mal. Me da cosa que Así de hecho, eso lleva así de Oigan, que lo dibuje Sammy, ¿sabes? Bueno, ¿por qué no dijeron en el grupo que iba a haber clases? Lo dijimos, güey. Aquí estaba yo como en el Beni a las 7 de la mañana. ayer lo dije yo. Que le pone atención, ¿Verdad? Y llegan así. Ya le ganaron. La anterior, cuando decías, recuerden que esta es regla de los 9. La cabeza. ¿Este es para qué? Para adolescentes, escolares, lactantes, neonatos. Los adolescentes, ¿no? Maduritos. La regla de los ¿Primero los adolescentes? Es que primero es adolescente. Bueno, se divide en dos, adolescentes y los niños menores de 2 años. escolar. Porque los adolescentes, si se dan cuenta, ya se parecen más a los adultos. Sí. Entonces, en los adolescentes, la cabeza valdría 9%. Y en menos. ¿Cuánto valdría el tórax, Yanni? Yo digo La que mayoría. 18. Bueno, y los brazos, chavos, ¿cómo andan? 9 cada uno, ¿no? 9. Ahí va. Ahí está Sammy. Oye, ya entendí. Bueno. Ah, ya entendí. ¿Qué más? Los genitales, ¿cuánto habíamos dicho? Bueno, eso sí o no cambia. Según yo no cambia. ¿Y cada pierna? 18. 18. Estoy ahí. Entonces, ¿cuánto nos da aquí que lo sume? Matemáticas. Clachos. Sammy, ahí va 90. A ver, ¿cuánto? La cabeza 9, ¿no? 9. El tórax anterior y posterior serían 36. 9 más 36. 45. El brazo derecho. 54. 9. El brazo izquierdo. 63. La pierna derecha. 82. 81. 81. Y la otra pierna. 99. 99% de los genitales. 100. Esa es la regla de los 9 de los adolescentes. ¿Va a ser la de los niños? ¿Sí? No, espera, déjale, tomo una foto. Está bonito su video. ¿Cómo sumo? Adolescente. ¿Cómo es que sumó, doctor? Disculpe. Por los dedos. A ver, No. esto es el adolescente. La cabeza vale 9%. El tórax anterior 18, el posterior 18, un brazo 9, el otro 9, la pierna 18, la otra pierna 18 y los genitales 1%. La cabeza solo se toma como Sí, 9. es que Cuando son adolescentes, sí. Por eso digo, anterior y posterior. Sí, solo como 9. Ah, Independientemente. El brazo también se evalúa anterior y posterior. No, solamente. Entonces el otro, ¿por qué no? Porque los. Costumbre. Oh, para que no se confunda. Pues solo vas a enseñar este ahorita. Intenso. Me agrada. Bueno, ahora sí, ¿cómo se llama? Niño. El de lactancia. Ese es el. A ver, la cabeza sería 18%. El tórax valdría 3. Ahí me encontré que 13.5 cada. ¿El solamente 18 también? Es un adolescente, ¿no? No, Niño. No, adolescente, no. Perdón, es un niño. y genitales 72 y los genitales 1%. ¿Menor a cuántos años? ¿Menor a 12? Sí. Sobre todo este es para los lactantes y los preescolar y escolar.
Y ahora en el niño pequeño la cabeza va a valer 18%. Es el doble de lo que valía en el adolescente. El brazo derecho y el brazo izquierdo cada uno vale 9%. El tórax anterior y el tórax posterior valdrían 36% ya sumado. Los genitales 1% y 13.5 y 13.5 cada brazo. Solo cambia cabeza y piernas. Ajá. Solo que, bueno, yo estoy casi seguro que en el examen le van a preguntar el otro, o sea, no la regla de los 9, el Lothar-Brauer. Lo que están viendo muchas matemáticas en el siguiente con quemaduras, porque Sí, pura fórmula. Ajá. Sí, fórmulas. Estas son Sí, puras las fórmulas. fórmulas de reposición de... Bueno, la... eso. Es una reposición de líquido, pues. Lo vas a dar ya. Entonces, esa es de la regla de los 9, ¿no? Ahora va con la de la de Lothar-Brauer, este es un número que ya de los dos miembros. Este sería 9%. 9% para la de Lothar-Brauer del niño menor de 1 año. El cuello tiene un valor acá, es del 2%. Lo que sería el brazo es 3%. Igual este otro brazo 3%. El antebrazo 4%. Este otro antebrazo 4%. La palma vale 2.5%. Lo divide, se complica tanto. Sí, 2.5%. Pura mamada. 1.5 vale 13. El brazo posterior vale 3%. La uña. Los genitales sigue valiendo Ah, 1%. Cada glúteo vale 2.5. El 1% o 0.1. 1. Hay uno 0.5 Ah, ese es el genital. ¿Cómo dices? Te estoy diciendo que lo perdí. Ese está más específico, ¿verdad? Sí, por eso se usa más en pedagogía. Ah, no. Bueno, ese es el Lothar-Brauer. Ahora súbenlo si les da 100%, o por lo menos 99. No es exacto. En la cabeza me sale que es 19, no 9. La tabla. Ah, de contradicto. 9 más 9, 18. Ah, con R con R. ¿Ya lo sumaron? hay un margen de error. 3, 4. Ah. Creo que sí, mal, pero. A ver, Sí, pues sí, este lleva 3.5. Aquí falta un punto. En esta cosa se da 10. 9, 18, 20, 23, 26, 30, 34, 39, 52, 65, 70, No da. 98, 92, 98. Ajá. no da 100. 9. Pues está quemado ya. Ahí está. Esa es la más recomendada, la de Lothar-Brauer. Ahora, ¿qué va a pasar? Recuerden que este es un niño de 1 año de edad. O menos. Bueno, 1 año igual, 1 año. ¿Qué vamos a hacer con el niño de 2 años, el de 3, el de 4? Le vamos a ir quitando porcentaje a la cabeza y se la vamos a ir agregando a la pierna. Pero, ¿Cómo? Sí, por ejemplo, para el niño de 2 años ya ven que es 18%, ¿no? Va a ser 16. Ya va a ser 16. 16. 16 y esos 2% se lo agregan a las piernas. En el La pierna que vale 5% ahora va a ser 6 y 6. No es cierto. Serían 7. Va creciendo. Como, porque va creciendo de las piernas. Y la Aquí me cabeza dice que es se el hace más tronco, chica. que va aumentando. No, el tronco se mantiene en 13. Al año no se El me que va a aumentar es la pierna. está más Estaba en el nivel de... No viene bañones, ¿no? ¿Sí? ¿Es esa tabla? Hay otro ¿Cómo cuadrito. le sacamos la suma? Pues sí sale bueno. Es la tabla. Ah, esta es la tabla. Entonces, ¿entendieron, chavos? A la suma sale 88, no sale 98. Sí, sale 95. No, 88, 95. 88. A ver, sale 98. Sumamos juntos.
Es que aquí los libros lo manejan en 5.5, yo creo que sea 6, pero aún así queda en 99. 99 y algo. Por algo no son matemáticos. Sí. A mí me da 94. No, 95 por ejemplo, no lo No, mira, es que nada más con la cabeza y el tórax a veces me olvida sumarlo. Pero la cabeza es... Son 18. Ajá, anterior y posterior. Son 18. 97. 13, no, 98. 18 más 2 más 7, 9.5. 98. 9 más 9. Aprende la Más 20. más 3 y 3. 26. Más 4 y 4. 34. 34. Más 2, 5 y 2, 5. 98. 39. Más 5. Más 13. 5 más 5 más 5 más 98 ya. 39. Íbamos en 52, 52 más otros 13. 65 más 1 de las que sale. 66. Ahí era Más 5 de las 66. 71. 71. Más. Yo preferiría que fuera 6 también. Así yo lo manejo como 6. Lo redondeamos una vez. 12. Ahí sería 99. 73, ¿no? 73 más. Perdón, 83. 71 más 12 de los muslos. 83. Más 10 de las piernas. 93. Más 3 y 3 de las. 99. Mucho dolor. ¿Y si pusiera los glúteos 3? ¿Ya serían 100? 94 yo. Sería 101. ¿Por qué? Bueno, ya va. Sí, ¿Por qué? ¿Si es punto 5 o 1? Sí, la van a foto, ¿no? Digamos. Bueno. ¿Y cuál es más? Ya acabé. Ya viste lo que te comenté. Falta de manejo. Ayúdenos con las fórmulas. Esos perros están viendo. Pedro, Ese fue todo el tema. Pedro. ¿Te gusto? Dime, deja andar con el Les presto mi casa, güey. Bueno, pues este ya va. Sí. Pero si ganamos sin Messi. Qué bueno. Ese no es Messi. Por malo de pendejo. Mande. No me digas eso. No, todavía no se ven los números. No, y va a venir cargado porque el caballero como lo está preparando como matemático. Oh, bueno, igual y no, porque el cardio. No se acuerda que seguro en el parcial anterior había mucho de cardio, ¿no? No, se va a cuidar. Ya que tomé una pastillita hoy. Doctor, Estaba agarrando nos va a cuidar en el examen. No sé. Pídanos, Bueno, entonces, de acuerdo con la edad del paciente, también, conforme eso, se va a estimar lo que es la superficie corporal quemada, que es TSC. Entonces, con la sumatoria de las áreas que presenten las quemaduras de segundo y tercer grado, porque la de primer grado no entra dentro de esta clasificación, según la tabla de Lauman-Browser, también va a ser importante recalcar que no, que ya lo dije, que no debemos considerarse las quemaduras de primer grado. Es necesario también, aparte de clasificar la severidad de la quemadura, tomar estudios de laboratorio, como lo es hematocrito, electrolitos séricos, sodio, potasio, urea, creatinina, examen general de orina y una radiografía de tórax. Entonces todo eso entra dentro del diagnóstico, o bueno, a mí me gusta decir de manejo inicial. El manejo inicial involucra lo que es el ABCDE, manejo ABCDE que es de la vía aérea,
Segundo, que le tomes electrolitos séricos al paciente, que le tomes una biometría hemática para saber cómo están sus niveles de hemoglobina, los electrolitos, cómo está el sodio, cómo está el potasio, y también una gasometría arterial. Si hay un compromiso de la vía respiratoria, va a haber una desaturación de oxígeno. Entonces, ese sería el manejo inicial. Ya después ya empezamos con el manejo para un paciente que no se va a hospitalizar y para el paciente que sí se va a hospitalizar. Lo que es la fórmula de Parkland viene dentro de la reanimación hídrica, cosa que es para el paciente que sí se va a hospitalizar. Está dentro del tratamiento. Estamos en diagnóstico. Entonces, la siguiente, Doc. Pero aquí hay una fórmula. Como mencioné el doctor, pues estos son los criterios de envío a lo que es una unidad especializada de quemaduras. El paciente se debe enviar a lo que es una unidad especializada de quemaduras cuando la quemadura tiene un espesor parcial igual o mayor al 10% de la superficie quemada. Cuando estas quemaduras involucran la cara, las manos, los pies, los genitales, el PDC o las articulaciones mayores, igualmente va a ser motivo para que se envíe a una unidad especializada. Cuando las quemaduras son de tercer grado, en cualquier grupo de edad, y cuando las quemaduras son por electricidad, químicas, cuando las quemaduras son por electricidad, químicas, con lesión por inhalación, con enfermedades contaminantes que puedan complicar el tratamiento del paciente o prolongar su recuperación o también afectar la mortalidad, y en pacientes que requieran intervenciones especializadas como psicología de veracidad. Tratamiento. ¡Bravo! Tenemos el tratamiento. Oye, las fórmulas que son. No más adelante, pero no es el tratamiento, pendejo. ¿Esa es tu amiga, no? Este es el tratamiento para el paciente que no está hospitalizado. Las fórmulas entran dentro del tratamiento del paciente que se encuentra hospitalizado. Me dijo pendejo. Ese es tu video. Nada más se fue Doc y se puso de grosera la Jackie. Los insultó todos. ¡Sáquela! El tratamiento para un paciente no hospitalizado tenemos que hay que valorar 50 con lo que es una profilaxis antitetánica. En caso de que este paciente no la tenga, hay que aplicar lo que es una inmunoglobulina humana antitetánica de 250 unidades. Sí. Bueno, hay que dejar también las pequeñas ampollas intactas y no se interfiere con alguna articulación en movimiento. Y solo si son ampollas grandes hay que retirar el tejido desvializado, que eso es lo que llamamos. También es importante colocar una pomada antibiótica de plata, que puede ser nitrato de plata, aquí en la imagen, que no sé si dice el nitrato, o plata micronizada, que son 2 veces al día. También en la vigilancia tiene que haber un lavado 2 veces al día y aplicar la pomada, ¿no? Y el paciente debe tener una cita recurrente cada 3 días hasta que se produzca básicamente la epitelización. Y pues, para el dolor, si es que tiene, pues analgesia con paracetamol y ibuprofeno, y si es necesario tramadol o morfina. Entonces, ¿qué nos interesa del paciente que va a ser tratado ambulatoriamente, que no se va a quedar en el hospital? Para empezar, ponerle la vacuna antitetánica, porque tenemos que saber con qué fue que se infectó su piel. Sí. Segundo, lo vamos a hacer una debridación quirúrgica, lo que les puse hasta abajo. Debridación. La debridación es hacer un lavado quirúrgico. Retirar Un lavado con un lavado con antisépticos del hospital y con agua. Es la debridación quirúrgica. Después, el punto 3 sería colocar la pomada de nitrato de plata, y 4 que se lave 2 veces al día.
Pero ese ya es más como ambulatorio. Sí, sí. Y ya la analgesia, si en dado caso presenta No mucho soporta el dolor, dolor. no lo soporta, inclusive se le puede recetar morfina, es muy intenso. Se hace adicto. Ketamina. En un dolor intermedio, ¿no? Ketamina. No. Para hacer el lavado. Para hacer el lavado. Sí. Es una analgesia. ¿Tramador se le puede dar? Sí, de hecho el tramador es el mejor, pero a veces cuando el dolor es muy grave, para un dolor leve moderado, o cuando el dolor es muy fuerte, la morfina o la ¿cómo se llama? Está combinado. Se lo puede decir, ¿cómo se llama? Ahora, el que más les va a costar, y es el que seguro más se lo pregunten, es el del paciente hospitalizado. ¿Ya le doy? Bueno, ese fue el tratamiento para el paciente hospitalizado y este es el tratamiento del paciente hospitalizado. Son como 8 puntos. El primero va a ser la reanimación hídrica. Esta se va a dar al paciente para mantener lo que es la perfusión de los órganos y los tejidos, evitando las complicaciones de una anestesia inadecuada o excesiva terapia. Porque hay que saber que cuando se aplican volúmenes excesivos de los líquidos, pueden exagerar la formación de lo que es un edema y comprometer lo que es la circulación. Reanimación hídrica es ABCD. No, la animación hídrica es pasar de agua. Es lo de la restitución de líquidos. Bueno, entonces, una inadecuada resucitación puede producir lo que es un choque y una falla orgánica. Entonces, aquí tenemos los puntos importantes para la reanimación hídrica. Tenemos que los niños con quemaduras mayores al 10% van a requerir un aporte hídrico intravenoso. Entonces, hay que establecer 1 o 2 accesos venosos por un catéter expreso de calibre y administrar lo que es una solución de riñón lactato. Pero es importante saber que esta puede producir lo que es hipoglucemia, entonces hay que estar en constante vigilancia del paciente, su glicemia, y mantener la reanimación por las pérdidas de líquidos, porque es la quemadura, y como va a haber glicemia, también debe haber líquidos de mantenimiento de glucosa al 5%. Bueno, toda esa parte final, los puntitos que les marcan ahí, es más bien cómo se lo voy a administrar, el cómo, pero lo que más les debe de interesar a ustedes es saber el cuánto. ¿Cuánto? La cantidad. La forma puede ser cualquier forma, puede ser a través de un catéter venoso o de un sello venoso o a través de sello y catéter nada más. Pero lo que más les interesa, te digo, es saber cuánto. Ajá, ya en la siguiente. Entonces, ahí dice los líquidos, pueden ser calculados por las siguientes fórmulas. Entonces, aquí tenemos 2 fórmulas, la fórmula de Parkland y la fórmula de Holden. Entonces, la fórmula de Parkland va a ser la fórmula más usada para lo que es el cálculo de la reposición de líquidos en lo que son las primeras 24 horas, que básicamente la fórmula, bueno, tendremos el contador de 4, ahí en el libro viene de 3 a 4 mililitros de lo que es el riñón lactato, que es la solución, por el kilogramo de peso, por el porcentaje, por eso es importante primero sacar el porcentaje de la sección corporal quemada de lo que es el paciente. Esa es la primera fórmula. Las primeras 24 horas. Para los líquidos de mantenimiento, o sea, esta es la inicial, ¿no? Para el mantenimiento, en lo que son de 24 horas, se calcula por esta fórmula. Las 3 fórmulas. Tenemos que son los primeros 10 kilogramos, entre 10 a 20 kilogramos y por arriba de los 20 kilogramos. Entonces son 100 mililitros de kilogramo de peso por cada uno de los primeros 10 kilogramos. La segunda son 50 mililitros por kilogramo de peso para cada kilo entre los 11 y 20 kilogramos y 20 mililitros por kilogramo de peso para cada kilo por arriba de los 20 kilogramos. ¿La riñón qué tipo de solución era, doctor? Isotónica. Ya que tenga yo mis líquidos, ¿cómo los voy a pasar? Por el tiempo. Bueno, no es el por el tiempo, porque es cada 8 horas, 16 horas. La otra. Dale, la siguiente.
Bueno, entonces regresen al anterior blog. Para que primero aprendamos que existen dos fórmulas iniciales. Está la fórmula de Parkhurst y la fórmula de Galvez. Las dos son las más. Apréndanse las dos, pero la más usada es la de Parkhurst. Ahí la que está ahí. La fórmula de Parkhurst, y de hecho está más fácil, por eso se usa más. La de Galvez y esta sola no, esta sola es de mantenimiento. Ajá. Es ya cuando ya le di la de Parkhurst, ya terminando la de 24 horas, ya le paso la de mantenimiento. Es como va a ser la de rinde lactato. Imaginen que tenemos que pasar de 4 mililitros, ¿no? Mi paciente dice por kilo de peso. Imagínense que es un paciente que pesa 15 kilos. 15 por 4. 15 por 4. 60. Y a esto lo van a multiplicar por la superficie corporal que se quemó. Imaginen que se quemó un 40%. Oh, ya entendí. 2400. 2400. A esos 2400, 60 por 40. estos 2400, así como pasábamos el bicarbonato, ¿se acuerdan? Sí. Como pasábamos el bicarbonato, van a ser la mitad, lo dividen entre dos. La mitad, 1200, lo van a pasar en las primeras 8 horas. Y los próximos 1200 los pasamos. Sammy, ¿qué? Los siguientes 26. Al fin. Mi amor, no me lo quites. Y este es de 16 horas. ¿Ya? Y ahí ya pasaron los 2400 en las 24 horas. Ahora la de mantenimiento, siguiendo el mismo ejemplo. 50. ¿Cuánto es 50 por 15? Voy. 750. 750. Esos 750 igual lo dividen entre 2 y van a pasar 375 a las 8 y los otros. Ajá. Y los otros 375 a las 16 horas. ¿Ya lo entendieron? No está difícil. Nada más. Sí, ese tiene que ser adecuado al peso de su paciente. La otra es para mantenimiento. La de Holder es para mantenimiento y la de Parkhurst para el manejo inicial. No, pero para fines de examen, ahí nos van a decir cuánto es el porcentaje que se quemó. Pues sí, güey. O te va a decir la O lo va a Les escribir. va a decir solamente, bueno, yo lo haré así, les va a decir, se tiene superficie corporal quemada en lo que es brazo anterior, tórax anterior, pierna. Ya no vamos a sumar. Es Y pasar ustedes de lo van a sumar. Sí. Sí, lo hacen en todos los casos. Entonces sería, deben de aprender la escala de Lyon and Brauer y saber las fórmulas de Parkhurst, cómo lo van a administrar. ¿Ya quedaste, va? Quedó. ¿Sí lo entendieron? Sí. ¿De verdad sí lo entendieron? Sí. La verdad es que puede aprenderse buenísimo. Lo que no es aprenderse lo de la... ¿Cómo se llama? El otro no lo entendí. ¿Cuál? La de mantenimiento. Ya Solamente tienen que buscar la fórmula adecuada. Tienen que buscar la fórmula adecuada de acuerdo al peso que hay. Le voy a dar 100 mililitros si pesa menos de 10 kilos. Le voy a dar 50 mililitros si pesa más de 10. Y le voy a dar 20 si pesa más de 20 kilos. Ahora, ya que ya tienes la fórmula que vas a usar, ya solo multiplicas por los kilos que pesa mi paciente. Si pesas 17 kilos, voy a usar la fórmula de 50. Si pesa 26 kilos, voy a usar la fórmula de 20. Ya lo que te dé lo divides entre 2 y pasas primero las primeras 8 horas y las siguientes 16 horas a las otras. Tenemos la fórmula de Carlson, que igual es para las primeras 24 horas, que son 5000 mililitros Por superficie corporal quemada. superficie corporal quemada. ¿Qué son las pérdidas relacionadas a la quemadura? Nos quedamos con la primera. Superficie corporal total. Nos quedamos con la primera, ¿verdad? No, también te la tienes que aprender. Esta está más. ¿Cómo? Está más complicada.
¿Para qué hace esta la de Por eso les pregunto, ¿la de Parkland sí lo entendieron? Sí. Bueno, entonces, las de Galvez, ¿cuándo fue? ¿Lo qué? No, que... Enciende la luz ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las de Galvez, no? Ya acabó. Ya, Ah, bueno. No es cierto. Música. No, yo no tengo. La Ya acabó. les pide que sepan la superficie corporal total del paciente. ¿Saben cómo calcular la superficie corporal total? Sí, pero ya me olvidé. Para niños. No. Depende. Para menores de 10 kilos es el peso por 4 más 9 entre 6 y para mayores es el peso por 4 más 7 entre el peso más 90. Pero no, pero la superficie corporal es ¿Es eso? bueno. ¿Y sabe cómo que se exista? El examen para contradecir diría 2 más 2 kilogramos. Pero faltó el kilogramo. ¿Y qué siguen haciendo? Le van a llegar las nuevas cuentas. Sabía que en algún momento iba a ser. Algunos tenían que pegar el chip. Yo quiero ser padrino. Ahí está. Esas son las tres fórmulas para calcular la superficie corporal. Sí, es para sacar esta. Entonces tienen que, para empezar les tienen que decir cuánto pesa su paciente. Si por ejemplo mi paciente pesa 7 kilos, voy a usar esta. Si mi paciente pesa 13, voy a usar esta. Si el paciente pesa 35, voy a usar esta. ¿Ya? Entonces, supongamos en el primer caso, pesa 7 kilos el paciente. Multiplico 4 por 7. Da 0.37 de todo. Ah, ya todo. No. Ah. A ver. ¿Cuánto dijo? 37, 0.37, ¿verdad? 0.37. Bueno, entonces aquí ya tienen la superficie corporal del paciente. ¿Nos van a dejar sacar calculadora? No, Karena. Mira, si trae el doctor Caballero, lo vamos a hacer que lo haga. Es mamadota, es mamadota. Está pasando el resultado. Dios soy Dios. Y a Dios se le reza de rodillas. Ya, listo. Sí, No, no vio. Contexto otra vez. Esa es la superficie corporal total del paciente, ¿no? Ahora, hay que calcular cuánto de estos 0.37 se quemó. ¿Cómo? ¿Ya? No. Esta es la superficie corporal total del paciente. La fórmula les pide que lo pasen a metros cuadrados por de superficie corporal quemada. Entonces, teniendo esto, tienen que convertirlo a esto. ¿Y cómo se Ahora, convierte? pongan que tiene 40% quemado el paciente. Ah, ya entendí. El caso les dice que, o el caso, ustedes aseguran que tiene 40%. Ahora ese 0.37 tienen que pasarle ese 40%, el 40% de esto. ¿Cuánto sería? 0.148. ¿0. cuánto? 148. 148. Ya lo entendí. Entonces, esta es la superficie corporal quemada, este 40%, pero pasado en metros. ¿Ya? Entonces, ahora este lo van a multiplicar por esto, por estos 5,000. Por 5,000. Sí, Da 740. 740. Ahí está. ¿Qué es eso de por eso? ¿Cómo sacó? Ese es Lo que no escuché. El número de porcentaje del cuerpo quemado. Lo vas a poner a metro cuadrado. El 40% de 0.37. Ahí está. Sí. ¿Ya le entendieron? No, a ver. No me Solo la de menor a 10 kilos, ¿Y cómo lo ves? de 90 más kilogramos. No, lo saqué.
¿Cómo lo transformó en metros cuadrados? Ahora, a ver, chavos, pongan atención, pues. La de Galveston está en 5,000, la fórmula les dice 5,000 mililitros le van a pasar si tienen 1 metro cuadrado de quemadura, ¿no? Para que puedan hacer la fórmula necesitan primero sacar la superficie corporal total del paciente. Que se supone tienen que saberse esas 3 fórmulas. Dependiendo del peso de mi paciente, ya sea que tomen la primera fórmula, la segunda o la tercera. Yo les puse de ejemplo a un paciente que pesa 7 kilos. O sea que voy a usar la primera fórmula, ¿estamos bien? Sí. Entonces utilizo la primera fórmula, 4 por los kilos que es 7 me da 28. Le sumo estos 9 y me da 37. A esos 37 la fórmula me dice que lo divida yo entre 100, me da 0.37. Esa es la superficie corporal total, pero me falta, y este es en metros cuadrados, me falta sacarlo en superficie corporal quemada. Nada más voy a multiplicar 0.37 por el 40% que yo supongo que está quemado de mi paciente. Igual si no es 40 es 60, el 40%, el 60% de este 0.37. Yo les puse 40%, el 40% de este es 0.14 o 0.148. Y a ese le multiplican los 5,000 que pide la fórmula. ¿Ya? Doctor, está fácil. Yo, si fuera él, pondría la de Parkland, porque es más fácil y no se pierde tanto tiempo. Sí, no es verde. No, además ya ni siquiera se están diciendo. No, está fácil, pero con calculadora. Nadie está diciendo que está difícil. El problema no tenemos calculadora. Son los procedimientos que tenemos que hacer. Todo esto es fácil. Bueno, ya tenemos, ya puedo borrar las fórmulas de allá. ¿Ya lo mandaron? Ah, sí. ¿Ya? Todavía ahí no acaba la fórmula, son 740. ¿Por qué creen que no las usamos? Pero caballero. Mejor tanteo. ¿Vale? Yo si no tengo calculadora, entonces me decido entre la C y la D. ¿Sí? Entonces tenemos 740, ¿no? De la primera fórmula. Ahora hay otra que es, sigue siendo parte de la misma. Es 2,000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total. Ya esta ya la sacamos, ¿no? Es 0.37. Entonces a estos 2,000 nada más le van a multiplicar ese 0.37. ¿Cuánto da? 740. Sí. ¿Seguro? Este es 40. Okay. Ahora esto lo vamos a sumar. Este es 740 y este otro 740 y me da 1480. Entonces lo que voy a recuperar de acuerdo a la fórmula de Galveston es 1480. 1480. Y a este igual lo dividimos entre 2. 740 los paso en las primeras 8 horas. Y otros 740 en las siguientes 16 horas. Doctor, disculpe. Tanto glucosa. ¿De dónde es? ¿Es de 740 más 740? Sí. Es una constante en los. ¿Dónde le sacó el 40%? Ah, es lo que escribió. Sí, es un ejemplo. ¿Sí es constante? ¿Qué dice ahí la F? Es fórmula de Galveston. El 2000. Y generalmente siempre los dos dan la misma cantidad. Generalmente siempre los dos dan la misma cantidad. O sea, si ve que 2,000 por 0.37 dio 740 y 5,000 por 0.141. Generalmente siempre dan lo mismo. No siempre. No, los 2,000 mililitros es una constante. Sí. Es que la fórmula completa es 5,000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada más los 2,000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Muchas gracias. ¿Hacemos otro ejemplo? Sí. Ya no. No, bueno, explicar eso. Por eso, otro ejemplo. Es que no terminó de lo que Ya. Yo tengo una duda. Me perdí ese de 0.148. Es el porcentaje. Este era porcentaje. Este era .37. ¿No puedes volver a explicar, no?
Este 0.37 es la superficie corporal total, Ajá, sí. pero ahora mi paciente se quemó el 40%. Ahora este 0.37 quiero sacarle el 40% de esto, y el 40% es ese. 0.41. Ah, bueno. Y eso, y después 40. Y después. ¿Cómo que? Ya lo multiplico por los 5,000 que me piden. Y ya. Y lo de ahí. Ya lo de allá es la continuación de la fórmula. Es a 2000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Es que la fórmula Los es la 5,000. suma de dos. Sí. Los Lo 2000 único que yo son no me constantes. convertirlo a metros Los cuadrados. 2000 es constante. Sí, es la fórmula. ¿Y ya? Ya. Eso no es estupidez. Si lo conviertes en metros cuadrados, por otra vez ponerlo en Sí, y esto lo Entonces la de Parkland, ¿cómo era? ¿La cual? La de Parkland. La del parque era 4 por el kilogramo de peso por la superficie corporal de nada. Y ya. Y ya. Y vas a continuar con la parte. ¿Qué complicación vas a continuar con la parte? Ah, me la aprendí. Esos 740 que me dan mínimo y vas a continuar con esto. Lo hice hoy a las 5 de la La mañana. parte de la superficie te va a dar 240, los 240, y te va a dar 280, pero que lo vas a decir. Ay, qué raro. Bueno, ¿listos? Jimmy. Ahora, si mi paciente pesara 13 kilos, vamos a poner en 15, pues está más fácil. 15 kilos, ¿qué fórmula utilizaría La yo? segunda. ¿Cómo es que era la segunda? 4 por 15 más 7. 4 por 15 más 7. ¿Cuánto es? No sé. 60, 67. ¿Y entre cuánto le voy a dividir? 90 más 15. 67 entre 105, ¿cuánto es? 105 por qué? Porque es 90 más el peso. 0.63. ¿Cómo? No era 4 por el kilogramo de peso más 7 entre 90. No, 90 más 90 más el peso. 0.63. 0.63. Es que decía 90 más kilogramos. ¿Cuánto daba? 0.63. 0.63. Todas son así, 100 más kilogramos, todas son así las 3. Arriba de 67, abajo de 105. 0.63. La superficie corporal, ahí vamos a poner que se quemó un 60%. Entonces es 0.63, ¿verdad? Sí, 0.30. Pues es Ok. Ya tenemos que la superficie corporal es 0.63. El 60% pesa 15. El 60% ¿cuánto era, Iván? No, 0.37. No, yo creo que ahí nos yo confundimos. soy mal. Porque tenía que sumar 90 más 105. No, Total está bien lo que yo puse. ¿Cuánto pesa? 15. Entonces, en total, ¿cuál es su superficie corporal? 0.63. 0.378. 0.378. Esa es la superficie corporal quemada. 0.037. ¿Cuál es la superficie corporal? 0.63. Y eso lo multiplicamos por los 5. 0.378 es la superficie corporal quemada. Ahora este 0.37 lo multiplican por 5,000. ¿Cuánto les da? 1890. 1890. Okay. Entonces de aquí ya lo pasamos a mililitros. Si se dan cuenta acá, pasamos la superficie corporal que estaba en porcentaje, ahora ya la pasamos a metros cuadrados. Ya que tengo el metro cuadrado, aquí ya lo pasé a mililitros. Y aquí ya tenemos que en este fragmento de la fórmula es 1890. Ahora nos vamos a esta parte. 2000 lo multiplicamos por lo que me dio 0.63. ¿Cuánto es? 1260. ¿Ya vieron cómo no es lo mismo acá y acá? No. ¿Cuánto? 1260. 1260. Aquí serían 1260 mililitros. ¿Va? Ahora ya lo sumo. 3150. 3150. Sí. Me da 3150 mililitros.
entre 2 sería 1575. 1575 mililitros lo pasan las primeras 8 horas. Y los otros 1575 en las siguientes 16 horas. Ahora sí, hermano. ¿Ya le entendieron así? Sí, pero el sistema con calculadora es fácil. El problema es de que no lo tienes que sacar el calculador. Por eso está más fácil la de Barclay, pues para un examen. Bueno, ya se va. Pero igual, digamos, en el caso real, igual sería la otra. Bueno, la primera. ¿En la primera? Porque en el caso real hay varios. Sería esa, no esa. A ver, ¿cómo es que yo no te entiendo? Es que no te entiendo de verdad. ¿Cuál usamos más? Usamos más la de Barclay. Es la más práctica, si te das cuenta. Se van a aprender la fórmula de Galvez. No, mañana nos vemos, chicos. Van a aprender la de Galveston, la de Barclay. ¿E hicieron sus casos clínicos? No, para que alguien haga un caso de quemaduras. Y la de No, disculpe. Vamos a hacer entonces como la última vez, caso clínico de un tema que vimos. ¿Pero va a ser temas de este o en general? Del tema que quiera, yo no quiero que sea de este. Ok. Es de. Igual de pareja, Todos de parejas, ¿eh? ¿Vale? Caso clínico. Ya, Bueno, ya continúe. ya acabé, ya acabó. Eso fue todo. Ay, Benítez, el Carmen. Ay, Juanita. Vas a... Date pues, síguele. Sigue. Le metemos dos casos. No, ustedes son 20. ¿Ya lo puedo borrar? Ya. Entonces el monitoreo y la observación pues debe incluir lo siguiente, ¿no? La medición de Lorensis, de media hora, revisión frecuente de la condición general del paciente, incluyendo su estado mental, la determinación de base de hematocrina, hemoglobina, química sanguínea y gas arterial. La tasa de administración endovenosa pues debe ajustarse para mantener un flujo urinario adecuado del paciente y pues aquí vienen las dos fórmulas de la... ¿Son importantes? No. ¿Verdad? Sí. No, pero te quita tiempo. Bueno, entonces el primer punto fue la reanimación hipertrófica. El segundo punto va a ser la analgesia. Hídrica, eso, perdón. Punto número 2, tenemos la analgesia, que esta siempre debe administrarse por vía intravenosa. Tenemos 3 fármacos, el paracetamol, el tramadol y la morfina, que ya fueron mencionados también de tratamiento ambulatorio. El paracetamol tenemos que es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso en dosis cada 6 horas, el tramadol de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso por hora en infusión continua, y esto en el caso de que se administrara 3 veces cada y todavía persistía el dolor del paciente, se cambiaba con esta morfina, que la dosis es de 0.1 miligramos por kilogramo de peso al día en infusión de 24 horas. Y si no funciona, se sube al 30% de su capacidad de trabajo.
El punto número 3 sería la sonda nasogástrica para los pacientes con quemaduras con más del 20% de superficie corporal quemada. Pueden presentar gastroparesia o ilio, por lo que es conveniente colocar lo que es la sonda pues, desde su ingreso. ¿Entiendes? El punto número 4 va a ser el manejo de la herida durante la reanimación. Inicial en las primeras 24 horas deben cubrir las lesiones con lo que es una sábana limpia y seca. Y pues no es necesario realizar el desfriamiento, por eso vamos a hablar de hacer el desfriamiento en ambulatorio. Es que se tiene que hacer cuando apenas llega el paciente. Claro, si es una quemadura de primer grado, no le vamos a hacer el lavado quirúrgico. Ni aplicar ningún antimicrobiano tópico, pero si el envío es retardado, o sea, si el envío es retardado a una zona de quemaduras especializada, pues se tiene que realizar. Tenemos los antimicrobianos, que estos sí no se deben administrar, solo deben ser administrados en caso de que el paciente presente una infección concomitante. La profilaxis antitetánica, pues ya mencionamos lo mismo en el tratamiento ambulatorio, que la aplicación pues va a ser un esquema de consulta de vacunación y es lo mismo. Inmunoglobulina humana antitetánica, 250 microunidades y una prueba. A la siguiente. Y estos son los últimos 3 puntos, que básicamente es la prevención de las úlceras de Curry con ranitidina y omeprazol. Y la alimentación, que se recomienda el inicio temprano con fórmulas poliméricas o semi-elementales durante las primeras 48 horas, ya que esto va a prevenir lo que es reduce la mortalidad del paciente y su estancia en el hospital. Y por último, para sus ataques de ansiedad, que se va a recomendar usar benzodiazepinas con el propósito de reducir el estrés, lorazepam o diazepam. Lo de la ansiedad sería para, digamos, sus... Entonces, chavos, la primera va a ser la reanimación hídrica, ¿va? Sí. La segunda, la analgesia, paracetamol, tramadol y en caso de dolor extremo, morfina. ¿Ya? La tercera, colocar sonda nasogástrica porque no va a poder alimentarse por sí solo. A pesar de que tenga 10, 12 años, no lo va a poder hacer. Le ponemos una sondita para que a partir de ahí le estemos dando la alimentación. Hasta eso, se va a dar la alimentación pasada 48 horas, que ya traté la quemadura. Después de 48 horas. Después de 48 horas. El manejo de la herida era lo que les decía del desbridamiento quirúrgico. Hacer el lavado con jabones antisépticos y con agua. El punto 5 de los antibióticos. Si se acuerdan, los que más veíamos era estreptococos y estafilococos. Lo tratamos con penicilina. Si usted es alérgico, pues eritromicina, ¿no? Y obviamente no se va a dar en un tratamiento profiláctico, va a ser en un tratamiento que yo sepa que ya tiene septicemia mi paciente. Tiene fiebre, tiene taquicardia, o sea, tiene datos de infección sistémica, es que le voy a pasar el antibiótico. El punto 6, la profilaxis antitetánica, ese ya lo habíamos visto. El 7, el omeprazol, la ranitidina ya no se recomienda actualmente. El 8, bueno, ya la alimentación, ya cuando ya puede comer, ya lo retiro. Ajá, la sonda nasogástrica. La prevención de las úlceras con omeprazol. Y bueno, de la ansiedad, pues más que la ansiedad, yo le pondría que por las crisis convulsivas que pueden presentarse. Ansiedad, entonces. No. Por crisis convulsivas, una benzodiazepina. ¿Y ya?